a Sábados con Abba. Yo soy Juan Baldomero Luna Vázquez para servirles. Recuerden que estos son sábados de metafísica. ¿Por qué? Porque tratamos temas más allá de lo físico. Por eso saludo desde aquí, desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, México, a todo el mundo y más allá todavía. ¿Por qué? Porque somos metafísicos y por eso hablamos del más allá. Ahora, este sábado 6 de agosto de 2016, vengo a hablarles de algo muy importante. He estado hablando de ciertas fechas, sobre todo septiembre 9, 2016. Bien, pues ahora me dan una información para pasárselas a todos ustedes. La fecha de junio 6 de 2004. Entonces, por eso aparece atrás de mí esas dos fechas, junio 6, 2004 a septiembre 9, 2016. Y vamos a hablar respecto a esas fechas, en qué nos basamos para que esas fechas sean determinantes en la vida de nosotros, los seres humanos. ¿Cómo es que se me da esa información, verdad? ¿Para qué? Para darla a todos ustedes y que tengan una base de análisis, una base para poder manejar estos conceptos metafísicos, ¿verdad? Y llegar a esa iluminación, o más bien esa autoiluminación, ¿verdad? Que se está dando ya a partir desde el 2004, pero que en 2016 ya se está sintiendo ese aumento de vibración, ese aumento de energía, ese aumento de luz. Si nos damos cuenta, ¿verdad? El Sol está ahorita generando una supra vibración, una supra radiación, una supra energía y una supra luz. ¿Para qué? Precisamente para que el ser humano se autoilumine, ¿verdad? Eso es lo que he estado hablando en sábados pasados. Bien, entonces ahorita, como les digo, les voy a hablar de esas dos fechas, junio 6, 2004 a septiembre 9, 2016. Bien, para tener una idea de lo que estamos hablando y poder manejar estas ideas subjetivas totalmente, ¿verdad? Pues como siempre hemos establecido los metafísicos, utilizamos la Biblia. Y en este caso, pues vengo a hablarles de algo muy, muy relevante. El Apocalipsis, que significa revelación, ¿verdad? Pero revelación de qué, a quién, o qué es esa revelación y a quién es esa revelación. Bien, pues es la revelación de Dios para el hombre, ¿verdad? Ese es Apocalipsis o revelación, y fue escrito por el discípulo amado del Maestro Jesús, el discípulo Juan. Ahora, también hay que notar que Juan es el discípulo más joven de todos los discípulos, ¿verdad? De los otros 11. Entonces, pues los 11 mueren, ¿verdad? Y el único que sobrevive es Juan. Y ya arriba de los 80 años, ¿verdad?, escribe el Apocalipsis. Y nos está mostrando, ¿verdad?, un Juan cabalístico, un hombre con un conocimiento cabalístico muy superior, ¿verdad? Porque si leemos el Apocalipsis desde principio a fin, es totalmente cabalístico. Es un libro, una revelación escrito allá en aquellos tiempos, ¿verdad?, para estos tiempos. O sea, fíjense, escrito hace más de 2000 años, ¿verdad?, hablando de esto que estamos viviendo ahorita. Entonces, ese libro, como les digo, es cabalístico. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué? Porque Juan nos muestra que él sabe muchas cosas, que él tiene mucha información y la escribe en este libro, ¿verdad? Y describe ahí todo, desde la creación, del proceso angélico, el proceso mental, el proceso psíquico, el proceso material, ¿verdad?
Y por último, nos da ciertas claves para poder entender y comprender todo el total. Muy bien. Pero ¿por qué digo que es metafísico cabalístico? ¿Por qué? Bueno, si nos vamos al libro que escribió también Juan, ¿verdad? En lo que son los 4 evangelios, ¿verdad? En el libro de Juan, pues dice lo siguiente, y en este caso, pues quiero que leérselo a ustedes y explicárselos a ustedes para que tengan esa base de, ¿cómo te diré?, de análisis y poder llegar a conclusiones válidas por sí mismos, por nosotros mismos. En San Juan nos dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Entonces nos está diciendo una clave bien importante. En el principio, ¿quién es el principio? Pues el principio de todas las cosas, o fundamento de todas las cosas, es Dios. Pero me dice, en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios. ¿Qué quiere decir esto? La palabra es el verbo, ¿verdad? El verbo pues, lo utilizamos todos nosotros. Cuando decimos pluma, ahí está una pluma. Cuando decimos casa, ahí está una casa. Entonces, el verbo pues, es la palabra que utiliza Dios para crear todo. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a Génesis, ¿verdad? En Génesis nos dice, y Dios procedió a decir, llegue a haber luz. Entonces llegó a haber luz. O sea, que Él nombra la luz y la luz aparece. Entonces me está diciendo que el verbo, ¿verdad?, se traduce en manifestación. Bien, entonces volvemos a San Juan y dice, versículo 2, este estaba en el principio con Dios, o sea, el verbo, y todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. ¿Por qué dice eso de que todas las cosas vinieron a existir por el verbo? Pues por la simple razón de que en el Génesis nos explica ya después de que dijo hágase la luz y la luz se hizo, dice, empieza a producir, vamos a decir, a crear, ¿verdad? Pues el cielo, la tierra, el mar, los animales, los vegetales, todo con la luz. O sea, que la luz es la base o fundamento de la materialización de todas las cosas. Por eso, como nos dice acá en San Juan, dice, todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. O sea, lo que no ha sido nombrado no existe, pero cuando ya lo nombras, aparece y existe. Dice, lo que ha venido a existir por medio de Él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces ahora me dice que esa vibración genera un movimiento, y ese movimiento genera vida. Entonces el verbo también es vida. Y la vida era la luz de los hombres, volviendo otra vez a especificar que esa vibración genera luz. Y luego dice, y la luz resplandece en la oscuridad, mas la oscuridad no la ha subyugada. O sea, que de esa oscuridad que nos explica también en Génesis 1, donde nos dice, ahora bien resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Ese es en Génesis 1:2, ¿verdad? Entonces me está diciendo que todo es una oscuridad, y de esa oscuridad surge la luz. Por eso también aquí me dice, y la luz resplandece en la oscuridad, mas la oscuridad no la ha subyugado. ¿Qué quiere decir? Que son dos energías o fuerzas, ¿verdad?, que no están en lucha, que no están a ver quién desaparece. No, están en forma complementaria. O sea, están trabajando las dos para dar la manifestación. Luego dice más adelante, ¿verdad? La luz verdadera que da luz a toda clase de hombre estaba para venir al mundo. Estaba en el mundo y el mundo vino a existir por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio la autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. Y ellos nacieron no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
De modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito de parte de su Padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. Bien, entonces aquí podemos analizar estas palabras e ir sacando pues unos datos que nos ayuden a entender y comprender mejor esto. Bien, entonces nos está diciendo que Dios genera por medio de su verbo la manifestación, ¿verdad? Y que ese verbo pues se encarna y se hace hombre o se hace mujer. Entonces aquí podemos sacar varias conclusiones que nos van a ayudar para entender lo que nos dice San Juan en Apocalipsis. Aquí puedo detectar, ¿verdad?, que hay un camino de regreso a casa con Dios, o que Dios genera un proceso, un camino, ¿verdad? Todo surge de Él y todo va a regresar a Él. Entonces hay un camino real a Dios. Eso los egipcios, allá hablando de 70,000 años atrás, cuando Tot aparece en los egipcios, ¿verdad?, habla de una palabra importante, Tarot. ¿Qué significa Tarot? Bueno, pues Tarot significa camino real de regreso a casa, o sea, camino real a Dios. Entonces Tarot, esa palabra tan llevada y traída en Cábala, significa el camino de regreso a Dios. Bien, pero de esa misma palabra podemos sacar otras dos palabras. Podemos sacar rota, ¿verdad?, que significa la rueda de encarnaciones, y otra palabra que es Tora, que significa la ley de encarnaciones. Entonces, ¿cuál es la ley de encarnación? Bueno, como dice aquí en San Juan, dice, y el verbo se encarnó y se hizo hombre. Entonces, me está diciendo la primera ley: todo espíritu debe encarnar, o sea, todo espíritu debe tomar cuerpo físico. Entonces, esa es la ley, esa es la Torah. Muy bien. Y la otra palabra, rota, que es la rueda de encarnaciones. ¿Qué me está indicando esa rueda? Pues me está indicando, ¿verdad?, que ese espíritu encarnado baja al plano, ¿verdad?, plano físico, el mundo, ¿verdad?, por medio de una encarnación. Y entonces, si su proceso de vida entiende y comprende todo lo que es la creación, ¿verdad?, entonces detiene la rueda de encarnaciones. Pero si no comprendió a qué vino, o de dónde vino, o para qué está aquí y a dónde va, entonces la rueda de encarnaciones lo agarra y está encarnando y encarnando y encarnando y encarnando. Miles de encarnaciones, no nomás una. Y así estamos nosotros, todos los seres humanos, ¿verdad? Estamos aquí en este mundo aprendiendo, ¿verdad?, aprendiendo el camino de regreso a casa. Y mientras no lo entendamos, no lo comprendamos, no lo apliquemos en nuestra vida diaria, vamos a estar dando vueltas como reguilete, o sea, encarnando y encarnando y encarnando. ¿Por qué? Porque no entendemos la lección, no comprendemos el alcance de toda esta creación, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora sí ya tenemos una idea, ¿verdad? Tarot, pues es el camino real de regreso a casa con Dios. Rota es la rueda de encarnaciones, que si entendemos bien a qué vinimos a este plano, ¿verdad?, detenemos la rueda de encarnaciones y ya no volvemos a encarnar. Pero si no entendemos bien lo que es la creación y cuál es su fin, entonces vamos a estar dando vueltas, encarnando y encarnando. Y por último, la Torah es la ley de encarnación, que nos dice que todo espíritu debe encarnar. Bueno, pues estas palabras las escribió Juan hace ya más de 2000 años, ¿verdad? Bueno, por eso Apocalipsis es un tratado cabalístico, un tratado totalmente, vamos a decir, para los niveles de conciencia elevados. ¿Por qué digo esto? Bien, porque la Cábala, ¿qué significa Cábala? Significa revelación. ¿De quién a quién? Bueno, Cábala es revelación de Dios a Dios. Ahí Él está mostrándose, ¿verdad? Ese Dios está mostrando cómo es
dónde empieza la creación, con qué empieza la creación, cómo la termina, ¿verdad? Eso es cábala. Pero si nos metemos a profundidad en la cábala, vamos a encontrarnos con el tarot. El tarot es todo el camino nos lleva de la mano, ¿verdad? Ese Dios nos lleva de la mano mostrándonos cómo es Él, cómo inicia su creación, dónde la inicia, cómo la lleva a cabo y cómo termina, ¿verdad? En el reino de Dios, como dice en la cábala, ¿verdad? Pero el tarot es ese camino real. Entonces, por eso decimos que Juan, pues, es un cabalista consumado. Bien, pero todo esto que les estoy hablando es con el fin de llegar a una fecha. Una fecha que para los metafísicos de la Escuela de Meditación ABA, pues es muy importante. Voy a leer lo que es Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Y versículo, vamos a ver, bueno, desde el 16, hablando de la bestia salvaje, de que habla el Apocalipsis, dice, y pone bajo obligación a todas las personas, los pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres, y los libres y los esclavos, para que a éstas se les dé una marca en su mano derecha o en su frente. 17. Y para que nadie pueda comprar o vender, salvo la persona que tenga la marca del nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. 18. Aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre, y su número es 666. Bien, pues a esto es donde quería llegar, mis hermanos. Voy a leer y explicar poco a poco esto. Dice, aquí es donde entra la sabiduría. Y en este momento estamos aplicando sabiduría pura en estos conceptos que estamos exponiendo a todos ustedes, mis hermanos y mis amigos. Dice, aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre. Número de hombre. ¿A qué se refiere que sea número de hombre? Bueno, pues el arcano 6 del tarot nos habla de que Adán y Eva están en el paraíso, ¿verdad? Al lado de Eva está una serpiente y al lado de Adán está un árbol de fuego, vamos a decir, y en la parte superior, cubriendo a los dos, está un ángel de luz, ¿verdad? Entonces es el querubín que cubre. Entonces ahí nos está dando a entender una cosa muy importante, ¿verdad? Es el arcano 6. O sea, es un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo entrelazados, ¿verdad? Es la estrella de David, la famosa estrella de David. Bien, pues nos está hablando de Dios, ¿verdad? Encarnado en el hombre. Entonces, el triángulo hacia arriba es la acción del hombre hacia Dios y el triángulo hacia abajo es la acción de Dios hacia el hombre. Entonces, el 6 es el hombre Dios o Dios hombre en perfecto equilibrio. Entonces me está diciendo que el 6 es el hombre manifestado, o sea, Dios manifestado, bien, o materializado. Y entonces me dice, porque es número de hombre, y su número es 666. O sea, es 666, ¿verdad? Y eso es lo que vengo a hablarles ahora, en este día. Si yo pongo, ¿verdad? Junio 6, 2004, junio es mes 6, día 6, 2004 suma 6, 6 por 3, 18, 8 y 1, 9. Entonces, aquí tengo 3 6, 666, que me da la suma total 9.
Entonces, ese 666 me está mandando al 9. Bueno, ¿qué es lo que hago yo para nada más ver cómo se cambia esta fecha? Bueno, pues nomás lo giro, ¿verdad? Y me queda 999. Es el mismo número, pero volteado al revés me da 999. Entonces ahora me dice mes 9, día 9 y año 9. Entonces es septiembre 9, 2016. 9 por 3, 27. 7 y 2, 9. ¿Verdad? Entonces, pues estamos comprobando, ¿verdad?, que esas dos fechas son las mismas. Lo único que cambia es el giro del tiempo. En este caso, pues son, vamos a decir, 2004 a 2016 son 12 años. ¿Y qué me indica el 12? El 12 me indica el fin de un proceso completo. El 12 ya termina todo un proceso perfectamente bien establecido y empieza un nuevo periodo, una nueva creación. Y en este caso, septiembre 9, 2016, inicia un nuevo sistema completamente diferente al anterior. Ahora me habla de energías, me habla de vibración, me habla de luz. Entonces ya no estamos hablando de materia, el 666. Ahora estamos hablando de cosas sublimes, de cosas súper elevadas. Entonces, a eso vengo, ¿verdad? Si nosotros analizamos lo que ha pasado desde junio 6, 2004, ¿verdad? Empezamos a ver, luego, recuerdo ahorita que en aquel tiempo los grandes científicos, astrólogos, o astrónomos, perdón, no astrólogos, sino astrónomos, ¿verdad?, hablaban de que el sol se iba a comer a la Tierra. Bien, bueno, pues ahorita estamos viendo que en la Tierra está totalmente envuelta en esas supravibraciones, supraenergía y supraluz del sol. Estamos siendo, como quien dice, resecados, ¿verdad?, con tanta energía. Incluso los científicos hablaban de proteger las centrales eléctricas porque venían unas descargas tremendas de energía electromagnética del sol, ¿verdad?, con esas famosas tormentas solares, ¿verdad? Entonces, estamos ya presenciando un cambio astronómico, ¿verdad? Y en nuestra Tierra un cambio también. Bien, entonces también recuerdo que en 2004 hubo aquel super terremoto, ¿verdad?, en el océano, allá por Indonesia, ¿verdad?, y por India, que arrasó parte de la India y arrasó a Indonesia, ¿verdad? En aquel tiempo, pues también Japón fue también con un tsunami, también tuvo muchos problemas. Entonces, en aquel tiempo se hablaba, decían los científicos, que el eje de la Tierra se había enderezado 4 grados, ¿verdad?, que para ellos pues no es nada, pero sin embargo, si nosotros hacemos la proyección de esos 4 grados hacia arriba, hacia el espacio, pues va a ser una inmensidad, ¿verdad? Se ha movido una inmensidad, no nomás cualquier cosa. Bien, entonces hemos sido testigos a partir de 2004, pues de que los volcanes entraron en erupción, por ejemplo el Popo, el de Colima, el Chichonal, en Europa pues el Etna, ¿verdad?, en Estados Unidos el Santa Elena, y así hemos estado viendo cómo se está efervesciendo la parte interna de la Tierra, ¿verdad? Los volcanes están eruptando, los terremotos están a la orden del día, porque ha habido terremotos en Japón, terremotos en la India, terremotos en China, terremotos en Uruguay, terremotos en Chile, terremotos también en México, nada más que no han llegado a afectar la capital, sino que han estado acá cerca del mar o en el mar, acá por Guerrero, ¿verdad? Entonces hemos estado viendo
de 2004 a la fecha, pues cambios muy poderosos en lo que es la tierra y lo que es el cielo también. ¿Por qué? Porque el sol está totalmente suprarradiante y la luna como consecuencia también. En la noche también hay una suprarradiación, ¿verdad? O supraenergía y supraluz. ¿Por qué? Porque la luna pues no es más que un espejo que está reflejando todos los rayos solares y toda la energía solar la está enviando de regreso a la Tierra otra vez. Entonces estamos siendo testigos de cambios muy profundos, ¿verdad? Tanto físicos, psíquicos, mentales como espirituales. Ahora, también hemos visto mucho en las noticias, en la televisión, miramos que pues ya no se mueren 2, 3 gentes, ¿verdad? Sino que se mueren cientos de personas. Por ejemplo, los atentados en Estados Unidos que matan 80, 90 gentes y hieren a 300, ¿verdad? O los actos suicidas, ¿verdad? Donde explota un hombre y mata a 300 gentes. O también en el mar que los de Siria se ahogan 3,000 gentes y así. Entonces estamos viendo que hay ¿cómo les diré? Están desencarnando muchas personas, ¿verdad? Ya no nomás 2, 3, sino muchas personas de un solo golpe, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está dando a entender todo eso? Pues me está dando a entender que está habiendo una limpia, que todo lo negativo, ¿verdad?, está siendo eliminado y todo lo positivo está quedando en la Tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer para mantenernos en este planeta? Bueno, pues hay que autoiluminarnos. ¿Cómo? Pues pensando en positivo, hablando en positivo y actuando en positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos en negativo, pues toda esa energía radiante positiva pues va a hacer que esas personas sean eliminadas. Ahora, todo esto pues lo estamos viendo día con día, ¿verdad? En la televisión, en el periódico, estamos recibiendo esas noticias, como quien dice, en tiempo real. ¿Por qué? Porque también eso hemos visto que la Tierra, ese planeta, pues ya se redujo. Ahora podemos ver lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Nueva York, lo que está pasando en Egipto, al instante que está pasando, ¿verdad? Entonces, el tiempo ya desapareció. Estamos ahorita, como quien dice, fuera del tiempo. ¿Para qué? Precisamente para esto, para poder cambiar ya todo ese sistema antiguo, ¿verdad?, de esos 12 años que ya cumplieron su misión y empezar un nuevo periodo de otros 12 años, ¿verdad?, pero con un nuevo sistema, un sistema donde el polo positivo esté trabajando. Y ya empezó a trabajar, ya está trabajando, porque todos esos desencarnes de las personas, ¿verdad?, que vemos día con día, pues es eso, que el polo positivo ya está actuando en este plano, en este mundo, y está haciendo esa limpia, ¿verdad? Lo negativo lo está eliminando y lo positivo lo está dejando. Entonces, pues viene una autoiluminación, ¿verdad? Un autoconocimiento, ya no material, sino totalmente espiritual. Y por eso los metafísicos de la Escuela de Meditación ABA, pues tratamos todas esas teorías, todas esas, vamos a decir, temas, ¿verdad? Los utilizamos diariamente en nuestra meditación, los practicamos, lo manejamos y lo aplicamos en nuestra vida diaria. Entonces nos damos cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Y cambiamos automáticamente nuestro pensamiento positivo, nuestro verbo positivo y nuestra acción positiva. O sea, como decían, pensamiento justo, palabra justa y acción justa.
Y esa es la manera más segura, ¿verdad?, de poder trascender todo esto, de poder autoiluminarnos, ¿verdad? Ahora, la energía ahí está, la energía la está proporcionando Papá Dios, ahí está para que todo el mundo la tome, como también dice en San Juan, y todos aquellos que la recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué significa? Que todos aquellos que acepten esta energía, esta supravibración, pues van a ser iluminados, pero los que no la acepten, pues van a seguir en las tinieblas, van a seguir metidos en ese mundo de ignorancia y por lo tanto van a tener problemas con ese cambio de energía de negativo a positivo, ¿verdad? Entonces siendo arrasados o arrollados por esa energía nueva, que no es más que el polo positivo, ¿verdad? Porque también, como hablamos en las clases, la energía es neutra, ¿verdad? Pero tú y tú le dan el sentido, o sea que el hombre y la mujer tienen ese libre albedrío para definir esa energía. Si a esa energía le das un sentido negativo, pues va a haber problemas. Si tú le das un sentido positivo, pues va a fluir y va a haber una hermandad y va a brillar la luz, ¿verdad? De otra manera, pues va a ser oscuridad. Y también como dice en San Juan, ¿verdad? La luz resplandece en la oscuridad y no es subyugada. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber una especie de complementariedad, ¿verdad? La luz y la oscuridad. ¿Para qué? Para poder llegar a entender, comprender y aplicar esto correctamente, ¿verdad? Esa energía la debes manejar tú otra vez con pensamiento positivo, verbo positivo y acción positiva. ¿Para qué? Para que seas un ser iluminado y tengas una vida plena, una vida consciente, una vida llena de bienaventuranzas. Como decía el mismo Maestro Jesús, bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. O también, como decía seguido, el reino de los cielos, ¿verdad?, es como una semilla más pequeña que la de mostaza y sin embargo es infinito, ¿verdad? No puedo, no tengo, no sirvo, no soy, no sé, si puedo, si tengo, si sirvo, si sé, si soy. Entonces, cambiar de ese polo negativo a positivo, de negativo a positivo. Ahora, pues quiero agradecer también por este medio a los proyectores de la Nueva Humanidad, que nos están ayudando con su pensamiento, ¿verdad?, a cambiar de ese polo de competición o ese polo negativo al polo positivo de compartir, ¿verdad? Entonces, el espíritu de competir va a estar cambiado ya, o ya está cambiando, a el polo de un espíritu de compartir. Por eso, en los metafísicos buscamos esa unión, ¿verdad? Como decía también el Maestro Jesús, el Padre y yo uno somos. Entonces, que todos los seres humanos, ¿verdad?, se unan en esa unidad divina de mi Padre Dios, ¿verdad?, y ser uno, que sea una sola humanidad, un solo Dios, nada más, sin ningún aditamento.
es una humanidad, un solo Dios. Entonces, regido por el amor, que no es más que ama a tu hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu hermano pues es también un ser especial, ¿verdad? Para eso estamos aquí en este plano físico material, para darnos cuenta de que no somos esto que vemos aparentemente, somos mucho más que eso, somos seres muy especiales, seres, como dice la biología, el pináculo de la creación, ¿verdad? Y también lo dice en Génesis. En Génesis, cuando está hablando de la creación, llega el momento en que dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre es exactamente igual a Dios, o Dios está manifestado en el hombre. Es la máxima creación de Dios, ¿verdad? Incluso cuando crea al hombre y a la mujer y los presenta a la corte celestial, pues les dice, adoren, esta es mi máxima obra de amor. Y toda la corte celestial adoró al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Por ser esa creación que es la máxima creación de Dios. Y eso es lo que queremos los metafísicos de Abba, que todas las personas, hombres, mujeres, jovencitos, jovencitas, niños, niñas, reciban la información para que por sí mismos se autoiluminen, comprendiendo, entendiendo, manejando y aplicando estos conceptos, ¿verdad? Por sí mismos, en sí mismos, con sí mismos, para sí mismos. ¿Para qué? Para hacer ahora sí plenamente lo que venimos a hacer. Seres especiales, ¿verdad? Que están haciendo posible la creación de mi Padre Dios, ¿verdad? Sacándolas afuera y presentándolas como un mundo externo a nosotros mismos, como un mundo separado de nosotros mismos. Esa es la idea que siempre nos han vendido, pero cuando estudias todo esto de metafísica, te das cuenta que tú estás creando o sacando dentro de ti, todo eso que está dentro lo estás sacando hacia afuera y le llamas mundo físico material o mundo externo, pero no es más que una proyección de ti mismo, ¿verdad? De tu interno. En tu interno está todo, ahí encuentras todo lo que tú necesites, está ahí dentro de ti. Lo único que hay que hacer es meterse a ese punto del corazón, a ese punto en donde está mi Padre Dios, y adóralo en secreto y Él te va a recompensar en público. Esa es la clave de la meditación. Y como les digo a las personas que cuando estamos en clase, que si quieres saber de física cuántica, pues métete ahí a ese punto y ahí vas a recibir la información. Que quieres saber qué pasó hace 100 años, métete allí y ahí vas a ver lo que pasó. O quieres saber qué va a pasar dentro de 100 años, métete ahí en ese punto y vas a ver lo que va a pasar. Entonces, todo, así como lo oyen, mis hermanos, todo está dentro de ti, en tu corazón. No hay otra manera de sacar información fidedigna, ¿verdad?, más que metiéndose a ese punto de su corazón. También, como les digo en clase, el intelecto pues te puede llevar a niveles mentales, ¿verdad?, muy elevados, pero hasta ahí, no pasa de ahí, no puede trascender porque la mente está limitada. Pero cuando estás en ese punto de tu corazón, ya trasciendes pensamiento, mente, psique, todo se trasciende y entonces entras en la eternidad. De hecho, estamos en la eternidad, ¿verdad? Pero ahí ya lo haces conscientemente y entonces ahí puedes ahora sí tener todo, recibir todo, manejar todo, saber todo. Por eso, como dice aquí San Juan, hay que aplicar sabiduría. Y la sabiduría la tienes ahí en ese punto de tu corazón. Por eso se le llama intuición. La intuición no es más que saber que sabes. No necesitas estudiar nada. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar todo. No necesitas prepararte externamente en nada, porque todo está allá adentro. Incluso ahorita me están diciendo las famosas iniciaciones externas, pues no es más que un show, ¿verdad?
Pero cuando es una iniciación interna, ahí sí es valedera 100%. ¿Por qué? Porque es una iniciación directamente del mundo espiritual. Y cuando es afuera de nosotros, ¿verdad?, con tambores, con incienso, con vestimenta muy especial o con rituales muy especiales, pues no es más que, o sigue siendo una ilusión. ¿Por qué? Porque es externa, es algo que está fuera de ti. Entonces, pues la validez que tiene es el valor que tú le des, nada más, pero no tiene más validez que lo que se le dé como pensamiento, pero hasta ahí. Sin embargo, la iniciación interna, la que surge de tu mundo espiritual, la que surge de tu, vamos a decir, interno, puro, sin ninguna alteración, ¿verdad? Ese sí es la valedera, ese sí es realmente una iniciación dada en los mundos astrales, si quieres oírlo, en los mundos etéreos, si lo quieres oír, o en el mundo atómico, o por qué no, en el mundo espiritual, que era lo que hacía el Maestro Jesús, ¿verdad? Él usó todo lo que es externo, lo usó, lo gozó, lo disfrutó y lo dejó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay que darle su atención al mundo físico material, pero también hay que darle su atención al mundo interno espiritual. Nunca dejar, o sea, hacernos hacia un lado o hacia el otro, o hacerse muy material, o hacerse muy espiritual. No, hay que equilibrar esos dos mundos. A eso venimos, a equilibrar esos dos mundos. Y como dijo la serpiente a Eva en el paraíso, y se os abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿verdad? Entonces ahí está la clave, conociendo el bien y el mal y manejando equilibradamente los dos mundos, el mundo externo y el mundo interno. El mundo externo es el mundo físico material y el mundo interno es el mundo espiritual, inmaterial, inmanifestado, ¿verdad? Por eso, pues quise hablar de estas fechas de junio 6, 2004 y septiembre 9, 2016, nomás para que vieran, ¿verdad?, todo el proceso que ha habido en esos 12 años, ¿verdad?, para cambiar a un sistema nuevo, muy diferente al que estamos dejando, ¿verdad? Por eso ya está actuando el polo positivo, ¿verdad?, haciendo una limpia de todo eso que ya pasó, todo eso que ya no funciona, todo eso que ya no tiene aplicación. Ahora viene una nueva aplicación, viene un nuevo nivel de conciencia, viene un nuevo estado de espiritualidad. Ya no hay o no va a haber esa religiosidad tan marcada que ha habido, sino que viene una espiritualidad muy diferente, una espiritualidad muy libre, una espiritualidad que va a hacer que el ser humano trascienda todos sus niveles de conciencia. ¿Para qué? Para ser uno con ese Dios. Por eso en la Escuela de Meditación ABA tenemos como emblema de la escuela la canción Imagina de John Lennon. Y ahí precisamente dice: espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno. Bueno, pues yo te invito, mis hermanos y mis amigos, a que se unan a esta energía de amor, esta energía de unidad, esta energía de trascendencia, ¿verdad?, a través de aumentar su nivel de conciencia, a través de aumentar su capacidad de vibración, aumentar su capacidad de recepción, ¿verdad? Y todo eso pues nace desde el punto de tu corazón. De ahí es como una expresión de adentro hacia afuera, ¿verdad?, donde se da la manifestación. Pero ¿de dónde surge? Pues de ese punto.
Y al entender y comprender todo esto, ¿verdad? Estamos ya expandiéndonos, lo que no se imaginan, ¿verdad? Lo que no ni siquiera tienen idea, como les digo en las clases, ¿verdad? Todo eso que están viendo, sintiendo, oyendo, no es nada en comparación de lo que van a ir viendo y sintiendo cuando vayan subiendo su nivel de conciencia, cuando vayan subiendo su nivel de vibración, cuando vayan ampliando su horizonte de capacidad de recepción, porque también eso es otra cosa. Papá Dios es tan sabio e inteligente, ¿verdad?, que te da de acuerdo a tu capacidad de recepción. Tampoco te va a dar así de golpe todo, porque entonces tronaría el ser humano, sobre todo la mente, es lo primero que se desconectaría. Entonces le va dando al ser humano de acuerdo a su capacidad de recepción, de acuerdo a su capacidad de asimilación. Y espero pues que con esta plática esa capacidad de asimilación, esa capacidad de vibración y esa capacidad de ampliar el horizonte mental, pues se esté dando en ustedes y yo también. ¿Por qué? Porque estamos en este planeta que es una nave cósmica, ¿verdad? Entonces todos estamos en el mismo barco, todos estamos en la misma nave, todos estamos viviendo y compartiendo esa nave. No tenemos por qué estar haciendo separaciones, haciendo divisiones, haciendo diferenciaciones, porque estamos en la misma nave. Entonces vamos a entender y comprender eso, y al entender y comprender eso, pues nos vamos a unificar ahora sí, como un solo hombre, una sola mujer, una sola humanidad y un solo Dios, ¿verdad? Esa es la finalidad de esta plática, que todo sea uno solo, Dios, humanidad, humanidad, Dios, ¿verdad? Y que todo el mundo entienda y comprenda de que somos exactamente imagen y semejanza de Dios. Entiendan y comprendan eso y empiecen a asimilar, a modificar y a utilizar ahora sí correctamente todos esos poderes que Papá Dios les pone debajo de sus pies. Porque como dice el Salmo 8, que es el hombre mortal para que lo tengas presente, el hijo del hombre terrestre para que te acuerdes de él o lo cuides, ¿verdad? Lo has hecho menor que los ángeles y has puesto todas las obras de tus manos debajo de sus pies. Entonces, ¿quién es ese hombre terrestre y qué calidad tiene para poder ser el receptor de todas las obras de las manos de Dios, para tenerlas debajo de sus pies y poderlas utilizar como tú quieras, donde tú quieras, hacer con ella lo que quieras? ¿Por qué? Porque también te da libre albedrío, y el libre albedrío tú puedes hacer lo que quieras. Eso sí, el resultado es el que vas a tener que enfrentar, pero no te van a decir que no lo hagas, no te van a decir que estás abusando, no. Tú actúas, ¿verdad? Y ejecutas, y el resultado pues te va a beneficiar o te va a perjudicar, pero no es más que tu propio actuar, tu propia decisión. Por eso esta información, ¿para qué? Para que cambies a positivo, positivo, positivo. Muy bien, pues los invito el próximo viernes 12 de agosto, los invito a participar del curso Dios, Abba, fuente de amor, agua viva, vida eterna, donde precisamente hablamos del Apocalipsis, hablamos de todo esa fuente de amor, dónde está esa fuente de amor, esa vida eterna, esa esencia de vida, todo eso lo va a ir viendo la persona en sí mismo, con sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, ¿verdad? Por su propia experiencia. Nosotros nada más damos la información y indicamos el camino a seguir. Estamos en Lerdo de Tejada 503, en San Nicolás de los Garza, atrás de lo que es el panteón de San Nicolás de los Garza, ¿verdad? Ese es Lerdo de Tejada.
está el Parque Getsemaní y enseguida está el Motel 88. Nosotros estamos en el Parque Getsemaní, ¿verdad? Donde está una vulcanizadora, enseguida estamos nosotros. Los invitamos entonces el viernes 12 de agosto a participar con nosotros en el curso de Dios Abba, fuente de amor, agua viva, vida eterna. Entonces, recuerden también, faltan 34 días para septiembre 9 de 2016. Entonces, mis hermanos, los amo mucho. Mi corazón es tu corazón. Y nos vemos el próximo sábado. Gracias.